En este video hablaremos sobre el siguiente ejercicio. El ejercicio nos dice que se mueve un bloque de 5 kilogramos hacia arriba por un plano inclinado de 30 grados con una fuerza de impulsión de 80 newtons, paralela a la superficie. El coeficiente de fricción cinética es de 0.25 y la longitud del plano es de 20 metros. Calcule el trabajo realizado por cada una de las fuerzas que actúan sobre el bloque y demuestre que el trabajo neto realizado por estas fuerzas tiene el mismo valor que el trabajo de la fuerza resultante. Así que lo primero que vamos a hacer es entender la situación. Lo que nos mencionan es que este bloque partió desde el punto más bajo del plano y hasta donde da a entender el ejercicio recorre el plano entero, es decir, llega al punto más alto. Eso quiere decir que recorre una distancia de 20 metros, que mide el plano, según lo que nos mencionan. Ahora, no solamente eso, nos dicen que eso lo hace gracias a la acción de una fuerza de impulsión de 80 newtons, que es paralela al plano, es decir, en esta dirección aproximadamente. Ahora que ya entendemos un poco cómo se está dando la situación, lo que debemos hacer es identificar la fuerza. Recuerdes que nos están pidiendo trabajo. Así que el trabajo es la acción de cada fuerza individual que se está actuando sobre el bloque. Así que lo más prudente que debemos hacer es identificar cuáles son las fuerzas que están actuando y a partir de ahí identificar cuál es el trabajo que ellas están generando. Para eso vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre e identificar las fuerzas que se nos mencionan. La primera que yo puedo identificar con facilidad es la que me llaman fuerza de impulsión. Le voy a llamar F para distinguirla de las demás fuerzas. Luego, yo puedo colocar el peso, que siempre va en esta dirección, la fuerza normal, que iría en esta dirección, y la última es la fuerza de fricción. Ahora, la descripción del ejercicio me dice que el bloque va a moverse ascendente en el plano. Recuérdense que la fricción sí es una oposición, por ende siempre va a ir opuesto a donde vaya el movimiento. Si el movimiento va hacia arriba del plano, quiere decir que la fricción va hacia abajo del plano. Así que la fricción iría en esta dirección. Ahora, si yo quiero encontrar el trabajo que hacen las fuerzas, es natural que yo quiera encontrar el valor que tienen esas fuerzas, porque el trabajo depende del valor concreto que tengan ellas. Así que las fuerzas que yo tengo directamente o que puedo encontrar directamente son la fuerza F, la de 80 newtons, y el peso que tengo en la masa acá. Ahora, la normal y la fricción no las tengo tan inmediatas. Así que para propósitos de tener el valor listo, voy a encontrar sus dos valores antes de proceder a encontrar los trabajos para tenerlos directos y no estarlos buscando más adelante. Así que el primer escenario que voy a hacer es la sumatoria de fuerzas en Y' va a ser igual a 0, haciendo referencia de que el bloque no tiene movimiento en esta dirección. Voy a colocar una referencia, puedo colocar esta de acá, y a partir de ahí yo voy a escoger las fuerzas que están en ese eje. Según mi diagrama de cuerpo libre, las dos fuerzas que están involucradas en esa dirección van a ser la fuerza normal, positiva, basada en mi referencia, y adicionalmente una de las dos componentes del peso, en este caso negativo, basado en mi referencia. Eso va a ser igual a 0. Así que yo puedo decir que la normal va a ser igual a esa componente del peso, en magnitud. Ahora, si yo encuentro ese valor, sería igual a 5, que es la masa, multiplicado por 9.8 para hacer el peso, y eso multiplicado por el coseno de 30, que es el ángulo del plano, según lo que se nos menciona. Opero, y me quedaría que la normal es de 42.44 newtons. Ahora que yo ya conozco la normal, también puedo encontrar la fricción. La fricción siendo el coeficiente de fricción multiplicado por la normal. En otras palabras, sería 0.25 multiplicado por 42.44. Pero, y el resultado me quedaría de 10.61 newtons. Ok. Pues teniendo eso ya a la mano, lo que yo puedo hacer ahora es ir a encontrar cada uno de los trabajos que realizan las fuerzas involucradas. El primer trabajo que yo debería encontrar, o el más inmediato que yo puedo encontrar, es el trabajo de la fuerza que yo he denominado F. Es haciendo la fuerza de impulsión. Así que yo puedo decir que el trabajo de la fuerza F va a ser igual a la fuerza F misma multiplicada por el desplazamiento que se sufrió y multiplicado por el coseno del ángulo que exista entre la fuerza F y ese desplazamiento.
Así que sustituyamos lo que conocemos. La fuerza F tiene un valor de 80, según nos dice el enunciado. X es el desplazamiento que se ha tenido y eso ya establecimos que va a ser 20 metros. Y acá es donde nosotros tenemos que analizar la posición de la fuerza. El desplazamiento se va a dar hacia arriba del plano, así que es fácil asumir que si yo tengo el plano, el vector desplazamiento va a ir en esta dirección. Ahora, la fuerza va para el plano de esta manera. Quiere decir que está exactamente en la misma línea de la que está el desplazamiento. Ahora, es de pensar, si un vector va a un lado y otro vector va hacia el mismo lado, ¿cuál es la distancia que existe entre esos dos vectores? Como ambos van hacia la misma dirección, es fácil intuir que va a ser cero. Es decir, no hay distancia entre ellos porque los dos están a la misma dirección, exactamente. Así que para este caso sería el coseno del ángulo que existe entre esta fuerza y este desplazamiento, que ya dijimos que es cero. Operando entonces para ese escenario, lo que nos quedaría es que el resultado es de 1600 joules. ¿Ok? Ahí tenemos nuestro primer trabajo. El segundo trabajo tenemos que ver. Podría ser el de el peso. Ahora, el peso es un caso bien peculiar, porque lo que sucede es que él se encuentra en una dirección que no está coordenada, es decir, no es ni x' ni y' como yo los he considerado actualmente. Y eso va a generar que el ángulo que tenga en comparación al desplazamiento que va en esta dirección quede un poco extraño. Así que aquí tengo dos opciones. Puedo analizar el ángulo para ver cuál es el ángulo exacto que existe entre peso y desplazamiento, o puedo separar el peso de sus dos componentes y ver cuál es el trabajo que realizan esas dos componentes por separado. Yo sé que la suma de esas dos componentes al final me va a dar el resultado del trabajo que hace en total el peso. Así que me queda mi opción. Yo voy a optar por la segunda, es decir, voy a encontrar el trabajo que hacen las componentes individuales y después la suma de ellas naturalmente va a ser el trabajo que realiza el peso en total. Así que vamos a colocar ambas componentes. La primera sería la componente del peso en x'. El trabajo que realiza eso sería a la misma componente multiplicado por el desplazamiento y multiplicado por el coseno del ángulo que exista entre esos elementos. Ahora, el cálculo sí lo vamos a tener acá. El peso es 5 por 9.8. Ahora, como estoy hablando de la componente de x', sería por el seno del ángulo del plano, que sería 30. Eso va a ir multiplicado por 20. Y luego tenemos que ver el coseno del ángulo que forman la componente de x' del peso y el desplazamiento. Si yo separo este peso en sus dos componentes, es decir, yo coloco una componente del peso acá y otra componente del peso acá, la componente de y me iría de esta manera y la componente de x me iría de esta manera. Ahora, si se fijan, la componente de x va hacia abajo del plano. Y yo ya dije que el desplazamiento va hacia arriba del plano. Quiere decir que si hipotéticamente yo colocara en el mismo dibujo el vector de desplazamiento con el vector de la componente de x del peso, irían a lados opuestos, exactamente opuestos. ¿Cuál sería entonces el ángulo que existe entre ellos? Si yo empiezo a medir el desplazamiento y termino en medir hasta donde esté la componente del peso, tendría esta apertura, en otras palabras, de 180 grados. Dicho de otra forma, yo puedo colocar acá que el coseno que se está trabajando es el de 180. Ahora, no perdamos de vista, a pesar de que se ve un montón de números, siempre vamos a tener la misma estructura para el trabajo. Esto que está acá es la fuerza, esto que está acá es el desplazamiento y esto que está acá es la obligación para que se genere un producto punto. Así que tenemos que tener siempre eso de vista. Ahora, si ya tengo eso, yo puedo operar y el resultado me va a quedar que son menos 490 joules. Ahora, esa misma lógica yo voy a aplicar entonces para la otra componente del peso. La componente del peso es Y'. Sería la componente del peso Y', para ese caso,
multiplicado por el desplazamiento y multiplicado por el coseno del ángulo que existe entre ellos. Ahora, la componente del peso en Y', yo tengo la ventaja que ya la encontré. Como encontré la normal y ella tiene el mismo valor, simplemente es ese valor que está ahí de 42.44. Eso va a ir multiplicado por 20, que va a ser el desplazamiento, y eso por el coseno del ángulo que exista entre esta componente y este desplazamiento. Ahora veamos. La componente de Y' es esta que está acá. Si igual yo tratara de dejar esa componente en el mismo trazo que dejo el desplazamiento, lo que me quedaría es algo de la siguiente manera. El desplazamiento iría hacia arriba y la componente de Y' iría hacia acá. Si ve, ¿cuál es la apertura que existe entre el vector de desplazamiento y el vector de esa componente? Es de 90 grados. Así que ese es el ángulo que yo debo colocar acá. Sería por coseno de 90. Ahora, coseno de 90 tiene la particularidad de que es 0. Y es razonable. ¿Por qué? Porque la fuerza que está actuando acá es perpendicular al desplazamiento sobre el que se presume debería actuar. Por ende, no puede tener un efecto palpable en él porque nunca está actuando en la dirección donde se asume hay desplazamiento. Así que nosotros podemos decir inmediatamente de eso, de que el trabajo que realiza esa componente es C. Ahora, vamos a encontrar el trabajo que hace la fuerza normal. El trabajo de la fuerza normal sería la fuerza normal multiplicada por el desplazamiento y eso multiplicada por el coseno del ángulo entre ellos. La fuerza normal tiene el mismo valor que la componente, así que lo coloco acá. El desplazamiento que se sufre siempre es 20 y el coseno del ángulo que se va a colocar acá sería el ángulo, perdón, que existe entre este desplazamiento y la normal, que la normal estaría acá. Si se fijan, siempre es 90, siempre hay un espacio de 90 entre este desplazamiento y la fuerza normal. Así que yo puedo decir directamente de que aquí es 90 y al igual que el resultado anterior, esto también me va a dar 0 para ese escenario, indicando que ni la fuerza normal ni la componente de Y del peso tienen un efecto significativo en el movimiento a través de su trabajo. Puede que tengan otro efecto basado en cómo cambian la fricción, pero ese es un efecto indirecto. Ellas directamente no generan trabajo al sistema. Ahora, el último de los trabajos que vamos a hablar es el trabajo de la fricción. La fricción, ya la calculamos previamente, es este valor que se encuentra acá. Así que el trabajo de la fricción sería la fricción misma, multiplicado por el desplazamiento, multiplicado por el coseno del ángulo que existe entre ellos. Ahora, la fricción misma, ya sabemos de qué es este valor de 10.61. Así que sería 10.61 acá, multiplicado por el valor de 20 y eso multiplicado por el coseno del ángulo que exista entre la fricción y el desplazamiento. Ahora, vean, si yo separo el plano nuevamente para hacer el trazo entre el desplazamiento y la fricción, el desplazamiento va en esta dirección, el vector desplazamiento va hacia acá. La fricción, yo ya dije, es una fuerza que se opone al desplazamiento. Así que, si el desplazamiento va hacia arriba, la fricción tiene que ir hacia abajo. Si esa es la situación y empiezo a medir desde el desplazamiento, la apertura que me queda acá es de 180. Así que eso es lo que yo voy a colocar acá. Sería por el coseno de 180. Y debería operar ese resultado. Opero y lo que me queda es menos 212.18 joules. Esos serían entonces los trabajos individuales que yo tengo para cada una de las fuerzas actuando en el sistema. Ahora que ya tengo las fuerzas actuando en el sistema, yo podría decir para el siguiente literal. El siguiente literal me dice, demuestre que el trabajo neto realizado por las fuerzas tiene el mismo valor que el trabajo de la fuerza resultante. Así que para ello yo voy a hacer dos cosas. Lo primero es identificar el trabajo neto de estas fuerzas. Trabajo neto, como se les mencionó, es la suma de todos los trabajos, es decir, trabajo 1 más trabajo 2 más trabajo 3 más cuántos trabajos hay en el sistema para ese escenario. Así que eso sería nuestro trabajo neto. Ahora que ya conozco eso, ya tengo la idea de eso, yo puedo decir,
El trabajo neto, entonces, para este escenario va a ser la suma de estos trabajos que están acá. Yo puedo decir entonces que la sumatoria de trabajos para este sistema específico va a ser el trabajo de la fuerza F más el trabajo de una de las componentes del peso, más el trabajo de la otra de las componentes del peso, más el trabajo de la normal, más el trabajo de la fricción. Ahora, sustituyo y yo digo que la sumatoria de trabajos para ella es 1600 en este caso. Para este caso sería menos 490. Para este caso sería 0. Para este caso sería 0. Y para el último caso sería menos 212.18. Opero y el trabajo neto me quedará con un valor de 897.82 joules. Ok, ahí tengo el trabajo neto, pero la pregunta no es el trabajo neto en sí. La pregunta es si este valor que yo he encontrado coincide con el trabajo que realiza la fuerza resultante. Para ello, es fácil asumir que lo que debo hacer es encontrar esa fuerza resultante. Y acá es de analizar el diagrama. Si se fijan, en Y nosotros tenemos dos fuerzas que tienen exactamente la misma magnitud. Así que sabemos que el efecto que ellas tienen se está anulando mutuamente. ¿Qué quiere decir? Que la fuerza resultante va a ser cero o va a tener una componente de cero en Y'. Si ese es el caso, entonces no necesito molestarme en encontrar el vector entero. Simplemente me voy a dedicar a encontrar la componente donde sí hay valores, porque esa misma va a doblar como magnitud. En este caso, todos los elementos que tienen un valor que va a ser significante al movimiento se encuentran en X'. Así que la fuerza neta que yo voy a buscar va a ser en X. Yo voy a hacer sumatoria de fuerzas en X. Y eso simplemente va a ser el hecho de sumar todas las fuerzas. Voy a colocar una referencia para saber qué signo colocarles a los elementos y voy a decir, sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a todas las fuerzas que están actuando en X'. En X', yo tengo la fuerza que yo le denominé X, que es la fuerza impulsora. Tengo una de las componentes del peso y tengo la fricción. Ahora, según mi referencia, la fuerza impulsora va a ser positiva, la componente de X del peso va a ser negativa y la fricción va a ser negativa. Así que sustituyendo, yo puedo decir que la sumatoria de fuerzas va a ser 80 menos 5 multiplicado por 9.8 multiplicado por el seno de 30, haciendo referencia a esta componente, y eso menos el valor de la fricción, que yo sé que es 10.61. Ahora, opero todo eso y me daría la sumatoria de fuerzas en X'. Para ese caso, esa sumatoria de fuerzas es de 44.89. Así que ahora el trabajo neto yo lo puedo tratar de determinar como el trabajo que realiza la fuerza neta del sistema, eso multiplicado por el desplazamiento, y eso multiplicado por el coseno del ángulo que existe entre ellos. Ahora, tenga en mente, aquí dice que es la magnitud de la fuerza neta, pero como ya les mencioné previamente, la fuerza que está actuando, toda la acción que ella tiene está en X'. En Y', sus elementos se están anulando mutuamente, así que ella no tiene magnitud, tendría una componente de cero. Así que si tenemos un vector cuya sortida de componente, esa componente también es la magnitud del sistema. Así que si ese es el caso, sería la fuerza que estamos analizando, que acabamos de encontrar, 44.89, eso multiplicado por el desplazamiento, que siempre sería 20, y eso multiplicado por el coseno del ángulo que existe entre ellos. Como la fuerza neta resulta positiva y mi referencia dice que positivo es hacia arriba del plano, esta fuerza neta se encuentra o se está dirigiendo hacia arriba del plano. Basado en lo explicado previamente, entonces este ángulo de acá debería ser cero. Lo que al final nos resulta en que el trabajo neto va a ser 897.8 joules, lo cual es el mismo resultado que obtuvimos sumando todos los trabajos. Dice por ende de que, en efecto, el trabajo que realiza las fuerzas individuales sumado es igual al trabajo que realiza la fuerza neta del sistema.
Así que eso sería todo por este ejercicio. Muchas gracias por su atención.